El calor del verano caía pesado sobre las llanuras del norte de Texas, sofocando los pulmones de cualquiera, y hasta obligando a los grillos a guardar silencio entre sus cantos. El horizonte se extendía interminable en todas direcciones, un mar de pastos resecos bajo un cielo demasiado amplio para sentirse cómodo. Allí un jinete podía cabalgar medio día entero, y lo único que vería sería el polvo levantado por su propio caballo. Samuel Carter avanzaba despacio por el sendero de servicio que corría junto a la vía del ferrocarril, Union Pacific, su alazán resoplando bajo el peso del calor. Los rieles de hierro brillaban como cuchillos bajo el sol, desapareciendo luego en espejismos que deformaban la línea del horizonte. No era un hombre de malgastar palabras, ni tampoco el tiempo. Esa tarde pensaba en la lista de reparaciones que llevaba en la alforja y en un poste flojo de la cerca del potrero oriental. Entonces se escuchó. No fue el grito de un halcón, ni el crujir del cuero, sino un chillido humano que rajaba el aire. Agudo, desgarrador, desesperado, como arrancado del último aliento de un alma. La cabeza de Samuel giró de golpe hacia el sonido, la visera del sombrero sombreándole los ojos entornados contra el resplandor. Un segundo alarido más débil pero inconfundible le obligó a clavar las espuelas en el flanco del caballo, que salió disparado. Las pezuñas golpeaban duro, levantando una nube de polvo que se pegaba a la piel y a la camisa del ranchero. El rumor profundo del acero lo alcanzó desde el suelo, los rieles vibrando con la señal de algo enorme que venía a toda marcha. A lo lejos, entre la bruma, un silbato cortó el aire tenue pero creciendo. La escena se dibujó poco a poco entre el calor ondulante. Al principio parecía solo un bulto oscuro sobre las vías, pero luego las formas se aclararon. Por un instante Samuel creyó que era ropa arrojada por el viento. No, allí estaba una joven tendida de manera antinatural sobre la línea, sus muñecas atadas a un riel, los tobillos al otro. El vestido desgarrado, el cabello oscuro pegado al rostro por el sudor y el polvo. Sobre su pecho, sujeto con telas viejas, un recién nacido. La cabecita del niño asomaba entre las mantas, un mechón oscuro enredado por el sol. Su llanto frágil perdido en la inmensidad de la pradera. El estómago de Samuel se encogió. El silbato del tren volvió a sonar más agudo, como fiera anunciando su embestida. Los rieles vibraban bajo las patas del caballo, cada estremecimiento trepándole por las piernas hasta el pecho. No pensó, no se detuvo a preguntar quién o por qué. Su cuerpo actuó antes que la mente. Saltó de la silla, antes de que el alazán se detuviera del todo, las botas clavándose en la tierra, el cuchillo ya en la mano. Los ojos de la mujer lo encontraron abiertos, iluminados por el terror, pero con una serenidad extraña, como si hubiese aceptado lo que venía, salvo por la criatura atada a su pecho. Sus labios se movieron, aunque nada se oyó entre el retumbar de la sangre. Samuel se arrodilló y comenzó a cortar los nudos que mantenían preso al bebé. El pequeño gimió débilmente, un sonido demasiado endeble frente al rugido que se acercaba. Las sogas en las muñecas de la joven se incrustaban en la carne, la fibra áspera lacerando la piel. Con un tajo las partió y liberó también los tobillos. El tren era ya una bestia rugiente, su sombra doblando el horizonte. Sin tiempo para medir fuerzas, Samuel la alzó de golpe, un brazo sosteniendo al niño y el otro arrastrándola contra su pecho. Corrió hacia la hierba seca. Tras ellos los cuernos de la locomotora gritaban el humo y el acero sacudiendo la tierra con furia. El suelo temblaba bajo sus botas cuando la mole negra apareció. Una nube de humo manchaba el cielo ardiente. Cada pistón golpeaba el metal como truenos imparables. El tren aullaba su advertencia hierro contra hierro, chillando, pero Samuel no volvió la vista. Toda su atención estaba en la joven y en el bulto que protegía. Apenas la liberó, sus piernas cedieron exhausta por el sol y el pánico. Él la sostuvo firme, un brazo para ella, otro para el niño. El polvo le quemaba los ojos, pero siguió corriendo, pulmones ardiendo, botas golpeando la tierra reseca. El rugido de la máquina parecía llenar el cielo entero. 20 pasos, 15-10. El tren pasó rugiendo un muro de acero y vapor. El vendaval golpeó a Samuel de costado, casi derribándolo. El calor le azotó el rostro, la grava lo arañó. Los rieles gritaban como si estuvieran vivos. Por un instante pensó que el suelo se abriría bajo ellos. Y de pronto todo quedó atrás.
El peligro se desvaneció con el convoy que corría hacia el oeste, su último vagón dejando una estela de humo y chispas. El silencio volvió despacio hasta que solo quedó el eco lejano de las ruedas tragado por la distancia. Samuel depositó a la joven en la hierba seca, acomodándola con cuidado, para no sacudir al pequeño. El niño gimoteaba a ojos cerrados la boquita buscando alimento. El pecho de la madre subía y bajaba en respiraciones cortas y quebradas, la piel blanca bajo el sol implacable. Intentó hablar, pero solo salió un hilo de aire. Aún así, no apartaba la vista del recién nacido, como si nada más importara. Samuel se inclinó junto a ella, el ala de su sombrero cubriendo a madre e hijo. Por primera vez desde aquel grito terrible, pudo respirar. Observó las marcas de las sogas en sus muñecas, el polvo enredado en el cabello, las telas gastadas que apenas protegían al bebé. «Tranquila ahora», dijo bajo firme a pesar del corazón aún desbocado. «Estás a salvo». Sus ojos parpadearon al escuchar y su cuerpo cedió como soltando al fin un peso interno. Movió apenas las manos para cubrir mejor la cabeza del niño contra el sol. Después se desvaneció rendida. Samuel comprobó su respiración débil pero constante. La criatura de apenas días suspiró y quedó quieta contra su pecho, cuando los tomó a ambos en brazos. Se volvió hacia el caballo que esperaba riendas arrastrando orejas tensas, como si también hubiera sentido la tormenta de acero. Samuel levantó con cuidado a la mujer. Montó con la cautela de quien sabe llevar cosas quebradizas. El pequeño era un nudo tibio entre ambos, la cabeza de la madre recostada en su hombro rendida como si el sueño y el cansancio la hubieran vencido por completo. El caballo avanzó al primer gesto de Samuel, los cascos marcando un ritmo más sereno, ahora que el peligro había quedado atrás. Los rieles brillaban con la última luz del día, perdiéndose hacia el horizonte y arrastrando consigo su eco amenazante. Al otro lado se extendían kilómetros de tierras abiertas, Silvia y Mezquite, y a lo lejos en la loma apenas se distinguía su rancho. Samuel miró una vez sobre su hombro. El polvo ya caía sin huella del cruel episodio, solo el recuerdo de los gritos llevados por el viento. Se volvió hacia adelante y apuró a la alazán a un trote largo y parejo. El cielo se tornaba más suave con el atardecer, el aire refrescaba lo suficiente para dejar correr el olor fuerte de la salvia. Más adelante lo esperaban las tablas gastadas de su casa firme contra el cielo, y en sus brazos llevaba 2 vidas frágiles, que no había buscado, pero que ahora eran su responsabilidad. El pensamiento se le asentó pesado pero seguro. Los rieles podían ser rectos, pero la vida nunca lo era. Y aquel cruce de caminos que los había juntado era apenas el comienzo. El alazán bajó el paso cuando desde el calor ondulante apareció el perfil del rancho Carter. Tablas viejas, un molino ladeado y la figura robusta de la casa principal se alzaban tercos contra el viento de la llanura como tallados en la tierra misma. Para Samuel era el único pedazo de suelo que había resistido en una vida marcada por guerras y tiempos duros. Ese día no era solo refugio, era el único sitio seguro para la mujer medio inconsciente y el bebé que respiraba suave en su pecho. Al entrar en el corral, la puerta del porche se abrió. Margaret Carter salió limpiándose las manos en el delantal, el sombrero echado hacia atrás contra el sol. Tenía esa presencia que imponía silencio sin pedirlo. Sus ojos afilados bajo la sombra fueron directo al bulto en brazos de Samuel. No dijo nada al inicio, solo cruzó el patio con pasos firmes, la falda barriendo el polvo. Samuel desmontó con cuidado acomodando el cuerpo de la joven, como si pudiera quebrarse. El niño se movió, un llanto agudo escapando de las mantas. Las manos de Margaret estuvieron allí al instante. Sin palabras tomó al bebé y lo acunó en su hombro. El llanto se apagó enseguida, calmado por un ritmo que solo el cuerpo de una madre recordaba. Samuel sintió cómo se le aligeraba un peso que ni sabía que cargaba. Margaret miró a la mujer en sus brazos, Eliza, aunque aún ignoraba su nombre, y frunció los labios. Las marcas de sogas rodeaban las muñecas de la muchacha, la piel pálida bajo capas de polvo. Sin preguntar, Margaret se metió en la casa. Samuel la siguió sus botas pesando sobre las tablas gastadas, cargando a la joven hasta la cama de huéspedes que olía a cedro y lino. La habitación estaba en penumbras, la lámpara cortando destellos dorados entre las sombras.
Samuel la recostó con suavidad, ajustando la almohada para que respirara mejor. Margaret ya se movía con calma eficiente, trayendo agua en una jofaina, desgarrando tiras de una camisa vieja, colocándolas en la mesa. Se sentó en la mecedora con el niño tarareando bajo mientras lo arrullaba. La melodía Samuel la conocía bien, bendita seguridad, un himno que Margaret solía cantar cuando los días eran más duros. El sonido llenaba la pieza pequeña pero acogedora. El bebé se tranquilizó el pecho subiendo y bajando con ritmo de paz. Samuel observó desde la puerta, sombrero en mano, como centinela en guardia. Por un momento solo se oyeron el crujido de la mecedora, los suspiros del niño y el canto lejano de una alondra. Margaret levantó la vista firme. «Ha pasado por algo cruel», dijo en voz baja para no alterar al pequeño. «Es una bendición que la hayas encontrado». Samuel no contestó. Nunca fue hombre de muchas palabras. Solo asintió con el peso de la jornada apretándole los hombros. Su mirada volvió a la joven Elisa. Su rostro rendido por el agotamiento pero aún marcado por la tensión. Incluso dormida, su ceño fruncido parecía llevar cicatrices de miedo que no soltaban. Una ráfaga movió la cortina fina trayendo olor a polvo y salvia. Samuel se acomodó el cuero de su cinturón crujiendo y por un instante pensó en los rieles que brillaban todavía no muy lejos. Habían traído industria y progreso, pero ese día habían cargado con algo más oscuro. Un recordatorio de que la crueldad también podía correr recta y despiadada como el hierro. Apoyó el sombrero en su muslo, el ala rozando el suelo. «Se quedará aquí», dijo al fin más para sí, que para Margaret, hasta que pueda sostenerse por sí sola. Margaret no respondió. Solo siguió meciendo su himno, deslizándose en la calma, un hilo firme contra los temores no nombrados. Con el amanecer, la luz dorada trepaba por las llanuras del rancho Carter. Los grillos aún no comenzaban su coro incesante, y el aire por una hora traía una frescura rara en agosto. Samuel llevaba despierto mucho antes del alba, como los viejos soldados, revisando el ganado y preparando las herramientas. Pero cada vez que pasaba frente a la ventana del cuarto de huéspedes, sus ojos se desviaban. Adentro la mujer se agitaba. Despertó no con un grito, sino con un respingo, el aire atrapado en la garganta. Su mirada recorrió con miedo las paredes desconocidas, y luego la cuna junto a la cama donde el bebé dormía, envuelto en sábanas limpias. Margaret había hecho el lecho con una colcha de cedro antiguo, y la criatura descansaba tranquila, labios fruncidos en el sueño de los recién nacidos. Los hombros de la mujer se dieron aliviados al verlo, aunque sus manos temblaban al rozar la manta para confirmar que era real. «Aquí estás segura», dijo Samuel desde la puerta, voz baja y firme. Ella giró de golpe, ojos abiertos y alerta. Samuel se quitó el sombrero entrando con pasos medidos para no asustarla más. «Nadie va a hacerte daño bajo este techo», añadió. Ella sostuvo su mirada largo rato, los labios entreabiertos sin palabras. Luego lentamente asintió una vez, aunque su cuerpo seguía tenso, los hombros recogidos en gesto de protección. Samuel reparó en el borde roto de su vestido, en las marcas frescas que las cuerdas habían dejado en sus muñecas, en la forma en que sus dedos jugaban con la colcha como lista para escapar. Se inclinó junto a la cama, y con manos grandes pero cuidadosas, dejó un objeto sobre la mesa. Era una pequeña cruz de plata, la cadena gastada y opaca por el uso. La había encontrado enredada entre las sogas cuando la liberó. Elisa contuvo el aliento. Con dedos temblorosos la tomó y la apretó tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Por un instante cerró los ojos, y sus labios se movieron sin sonido. Samuel no necesitaba escuchar las palabras para saber que era una oración. Cuando volvió a abrirlos, un brillo húmedo asomaba en las esquinas. No era debilidad, sino algo más firme, como un alma recordando su ancla. «Descansa», dijo Samuel en voz baja. «Ahora hay tiempo». Ella lo miró como poniendo a prueba esa promesa, pero no respondió. Se recostó de nuevo en la almohada, apretando la cruz contra el pecho. Margaret entró entonces con un cuenco de caldo, suavizando el ambiente. Se sentó junto a la cama, animándola a probar unas cucharadas. La joven obedeció, y al fin su voz salió en un susurro áspero por la sed. «Su nombre es Grace», murmuró señalando la cuna.
Los labios de Margaret se curvaron en una leve sonrisa. Un nombre perfecto, dijo con dulzura para las dos. La mujer Eliza, aunque aún no había revelado su nombre, bajó la mirada, las lágrimas corriendo silenciosas antes de secarlas con rapidez. Margaret volvió a tararear el mismo himno de antes bajo y constante mientras cuidaba al bebé. Samuel se quedó en la puerta un momento más. Luego retrocedió para darles espacio. Afuera el día ya se calentaba, los grillos comenzaban su canto interminable. Pero dentro, en aquella habitación tranquila, algo frágil empezaba a sanar, no en el cuerpo todavía, sino en el espíritu. Samuel ajustó su sombrero entornando los ojos hacia el horizonte lejano. Los rieles brillaban débilmente más allá del potrero, recordándole que lo que había dejado a esa joven atada al hierro no había desaparecido con el tren. Seguía allí afuera en algún sitio y vendría a buscarla. Y cuando lo hiciera él, estaría preparado. Para la tercera noche, Eliza había recuperado la fuerza suficiente para sentarse junto a la ventana con Grace en brazos. La luz de la lámpara se enredaba en su cabello, oscuro, todavía apelmazado por días de polvo, pero en sus ojos había una claridad nueva. Hablaba poco, apenas con un gesto de cabeza. Y esa noche, mientras Margaret cosía en la mesa y Samuel engrasaba su rifle en un rincón, el silencio se adelgazó lo bastante para que las palabras salieran. «Vine al oeste por una promesa», dijo Eliza en voz baja, firme aunque débil. Samuel levantó la vista pero no la interrumpió. Margaret dejó la aguja juntando las manos en su regazo. «Mi esposo escribía cartas», continuó ella, mirando más allá del vidrio hacia el horizonte que se apagaba. «Decía que había pedido tierras bajo la ley de colonización, que habría terreno para nosotros, un lugar que sería nuestro. Hablaba de trigales y ganado, de un sitio donde nuestros hijos crecerían bajo un cielo sin límites». Hizo una pausa acomodando a Grace cuando la niña se movió. Sus dedos rozaron la mejilla de la pequeña, tiernos pero temblorosos. «Pero cuando llegué con el peso de la criatura en mi vientre», su voz se quebró como cristal. «Lo encontré ya unido a otra mujer. Su familia me miró como polvo traído por el viento. Me llamaron error, carga, algo que debía ser corregido». La mandíbula de Samuel se endureció, el roce suave del trapo contra el metal quedó suspendido. Eliza respiró hondo, lento, como forzándose a terminar. «Después de que nació Grace, me sacaron en la noche, dijeron que sería rápido, que el tren haría lo que ellos no tuvieron valor de hacer». Sus ojos bajaron a sus manos aún marcadas por las cuerdas, la cruz de plata colgando tenue de sus dedos. Solo se escuchaba el aliento tranquilo de Grace. Margaret se levantó entonces, pasos medidos, y apoyó su mano en el hombro de Eliza. El gesto no tenía lástima, solo firmeza. «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón», dijo voz baja pero segura, «y salva a los de espíritu abatido». La garganta de Eliza se movió pero no salieron palabras. Una lágrima rodó por su rostro seguida de otra. Giró apenas la cara como avergonzada, pero la mano de Margaret permaneció allí. Samuel dejó a un lado el rifle, el metal brillando con la luz de la lámpara. Observó a Eliza en silencio, viendo no solo a la mujer rota por la crueldad, sino a la madre que se aferraba a su hija, aún con los rieles retumbando bajo ellas. En esa quietud, algo cambió en él, un reconocimiento de que sobrevivir no era solo fuerza o resistencia, sino también fe, en medio de la oscuridad. Afuera los grillos seguían su canto monótono. El viento de la pradera golpeaba las paredes, recordando que el mundo afuera era amplio y despiadado. Pero dentro de esas 4 paredes, en ese instante había un refugio frágil. Eliza apretó la cruz contra su pecho, los labios moviéndose otra vez en una plegaria muda. Grace se agitó, luego volvió a dormirse, sus diminutos dedos aferrados al vestido de su madre. Samuel se recostó su sombra, alargándose sobre el suelo de madera. Había visto muchas formas de crueldad en su vida, en batallas, en pueblos olvidados, en los caminos polvorientos de Texas. Pero escuchar que parientes habían atado a una madre y su hija a los rieles, eso tenía una frialdad que ni la guerra le había enseñado. Margaret retiró al fin su mano, volvió a su asiento y retomó la costura. Sus ojos permanecieron en Eliza, no con juicio, sino con la serenidad de quien conoce el peso del sufrimiento y la fuerza testaruda que exige soportarlo.
La llama de la lámpara titiló con la corriente de aire torciendo sombras en las paredes. La mirada de Samuel la siguió posándose en el horizonte de su mente. En algún lugar los Weller aún cabalgaban, y la confesión de Elisa era prueba suficiente de que no se detendrían hasta consumar su crueldad. Alcanzó de nuevo el trapo y el rifle no por costumbre, sino con una determinación que se afilaba clara. La mañana en el rancho, Carter comenzó como siempre, los gallos cantando al alba, el crujir del molino, y Samuel ya afuera ajustando postes antes de que el sol cruzara la sierra. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. Elisa se levantaba temprano ahora, como si una costumbre antigua le avisara que cualquier día podía serle arrebatado. Se lavaba el rostro en la jofaina, alisaba como podía los pliegues de su vestido, y luego dirigía toda su atención a Grace antes que a sí misma. La niña comía primero siempre. Solo después Elisa aceptaba el caldo que Margaret ponía delante de ella. Hablaba poco, pero sus manos se movían con un cuidado sereno. Cada gesto era meditado como si hasta lo más mínimo tuviera peso de supervivencia. Margaret, acostumbrada al silencio de mujeres que cargaban penas imposibles de nombrar, no la presionaba. Se limitaba a acompañarla en las faenas de la casa, mostrándole dónde guardaba las sábanas, cómo alimentar el fogón, o qué hierbas crecían junto al pasamanos del portal. A veces Elisa la miraba con cautela, como midiendo cuánto duraría aquella bondad. Por las tardes la niña dormía en la cuna que Samuel había construido hacía años. Entonces Elisa solía sentarse junto a la ventana, sus dedos rozando la cruz que descansaba en su clavícula. Samuel al pasar la miraba desde el umbral, notando cómo sus ojos seguían el llano abierto, atrapados entre la desconfianza y el anhelo. Jet, con la generosidad impulsiva de la juventud, empezó a dejar pequeños tesoros en el alféizar: una pluma, una piedra lisa, un puñado de flores del río. Elisa los recogía y se quedaba largo rato dándoles vueltas en la mano con un gesto que nada revelaba. Pero una tarde, al cruzarse con los ojos del muchacho, le regaló una sonrisa leve, frágil, que no necesitaba palabras. La vida seguía en su compás sencillo. Samuel reparaba el corral, la camisa pegada al cuerpo bajo el sol. Margaret cosía la aguja, marcando un ritmo constante como reloj. Y Elisa, aunque aún marcada por el miedo, empezaba a tararear apenas cuando Grace se movía. Una melodía tan baja que Samuel no alcanzaba a distinguirla, pero música al fin. Era en los detalles donde se notaba el cambio. En cómo ajustaba la manta sobre Grace con destreza aprendida. En cómo sus hombros se relajaban apenas cuando la respiración de la niña se aquietaba. O en cómo se quedaba en el portal, al caer la tarde, la mirada no solo en el horizonte, sino también vuelta hacia la casa, como probando la idea de pertenecer allí. Samuel lo veía, pero no decía nada. Sabía de sobra que algunas verdades germinaban mejor en silencio. Así que seguía con su labor, aunque cada vez más. Sus ojos buscaban la ventana abierta, sorprendiéndola poco a poco, recuperando el vivir. Una tarde se detuvo a su lado en el portal Grace, dormida en su hombro. El sol poniente se enredaba en su cabello, tiñéndolo de cobre. Por un instante parecía en paz su rostro, más blando la dureza cediendo. Miró hacia el potrero, luego al bulto en brazos, y besó la frente de la niña en un gesto tan viejo como la vida. Samuel la observaba desde el patio, el martillo pesado en la mano, y pensó en lo frágil de esa calma. Sabía bien que el mundo allá afuera no regalaba nada, pero en aquel momento, con el anochecer llegando y el aroma de la salvia en el aire, era real. Y por primera vez desde que la levantó de las vías, se permitió creer que podía durar aunque fuera un rato. Al final de la semana, Samuel enganchó la carreta y fue al pueblo por provisiones. El sol de agosto caía fiero, y el polvo del camino le cubría el abrigo al llegar a la tienda. Dentro el aire se sentía más fresco entre estantes de harina, sal y botes de café. Tom Weller, el tendero, se inclinó sobre el mostrador cuando Samuel dejó su lista. «Estuvieron aquí ayer», dijo en voz baja, sus ojos mirando la puerta como si las paredes escucharan. Samuel se detuvo la mano en el ala del sombrero. ¿Quién dos jinetes, uno corpulento con barba como cortada con cuchillo sin filo? El otro, flaco, ojos filosos, inquieto como coyote, preguntó si alguien había visto a una mujer con un niño. La voz de Tom bajó aún más.
Gastaron rápido, luego tomaron rumbo al este, pero me late que no han terminado. La mandíbula de Samuel se tensó. Agradeció a Tom, recogió sus cosas y se fue sin más palabra. El sol bajaba cuando giró la carreta de vuelta al rancho. Las sombras se alargaban sobre la tierra. La noticia pesaba más que los sacos de grano en la parte trasera. En el rancho, Elisa había tomado el hábito de sentarse en el portal en las horas frescas, Grace dormida en sus brazos. Margaret cosía cerca su canasta de remiendos al lado, mientras Jed corría tras las gallinas. Desde lejos la escena parecía paz. Pero Samuel sabía la verdad. Esa noche, después de cenar, puso el rifle sobre la mesa y comenzó a aceitar la culata. La lámpara brillaba sobre el metal, sus movimientos lentos, seguros. Margaret no dijo nada, solo retiró los platos con su calma habitual. Elisa, junto a la cuna, miraba callada, las manos apretadas en el regazo. «Vendrán», dijo al fin Samuel, su voz pareja. «Solo es cuestión de tiempo». Los ojos de Elisa se alzaron encontrando los suyos. No había sorpresa, solo el apretón más fuerte. En su vestido, los nudillos blancos bajo la luz. Cuando susurró apenas. Pronto respondió Samuel. Revisó la recámara y la cerró con un clic suave. «Pero no te encontrarán sola». Las palabras se quedaron flotando. Margaret se inclinó entonces, su mano descansando sobre el brazo de Elisa. Ese gesto sencillo valía más que cualquier juramento. Esa noche, el sueño fue ligero. Samuel salió varias veces al portal mirando los cerros bajo la luna. La tierra estaba callada, pero sabía lo fácil que era para un jinete moverse en la oscuridad. Escuchó el aullido lejano de coyotes, el roce del pasto seco, el quejido del molino girando lento. Adentro, Elisa arrullaba a Grace en la cuna. La niña gimió una vez, calmada enseguida por la voz suave de su madre. Samuel alcanzó a oírlo, una oración escondida en una canción de cuna. No entendía las palabras, pero el ritmo llevaba una fe más vieja que el miedo. Al clarear, cuando el cielo se pintaba de rosa pálido, Samuel ensilló su caballo y salió a recorrer la cerca él mismo. Desde la loma más alta, alcanzaba a ver hasta donde se abría el llano. No se movía nada, salvo un par de gavilanes que giraban en círculos arriba. Aún así, su mano no se alejaba del rifle que descansaba en la silla. La pradera estaba callada, demasiado callada. Y Samuel Carter, que había sobrevivido a la guerra y a temporadas de hambre, desconfiaba de esos silencios más que de cualquier ruido. La tarde caía cálida y sin viento, de esas en que parece que el campo entero contiene el aliento. Las cigarras habían apagado su canto, dejando solo el quejido del molino de viento como único sonido sobre el patio. Samuel se recargó en el pilar del porche sombrero, bajo la vista clavada en el horizonte que se apagaba. Había pasado el día revisando cercas, el rifle siempre a mano, pero la tierra no mostraba señal de jinetes. A su espalda, la puerta de malla se abrió con un crujido suave. Elisa salió, Grace envuelta y dormida contra su pecho. Caminaba despacio, los pies descalzos, rozando la madera como temiendo quebrar el silencio o despertar a la niña. Por un rato ninguno habló. Samuel seguía mirando adelante, donde el cielo se manchaba de naranja y violeta. Elisa se acomodó en la mecedora. Arrimó más a la criatura, ajustando la manta contra la brisa fresca. El vaivén del asiento llenó el silencio, acompañando el peso de los pensamientos de Samuel. Por fin su voz brotó baja y vacilante. «Nunca he estado en un sitio donde pueda descansar sin pensar en huir». Samuel giró apenas la cabeza, estudiando su perfil en la penumbra. Ella no lo miraba, los ojos fijos en la línea lejana, donde los rieles brillaban débiles como cicatriz bajo el sol poniente. «Aquí no tienes que pensar en eso», respondió simple. Palabras sin adornos, sin promesas huecas. Solo verdad dicha, como quien sabe lo que cuesta. Las manos de Elisa se apretaron sobre Grace, el pulgar trazando el borde de la manta. Lentamente giró la vista hacia Samuel. Sus ojos se encontraron en la luz moribunda, firmes, sin titubeo. Por primera vez desde que la arrancó de las vías, ella no desvió la mirada. En su rostro no solo había miedo, también la fuerza de seguir adelante. Una mujer desgastada por la traición, pero aún con el empeño de sostener a su hija, de respirar, de creer. Él se preguntó si ella veía lo mismo en él. Un hombre curtido por la pérdida que seguía en pie por deber, hasta que algo más grande le dio razón para estar firme. El instante se estiró, lleno no de palabras,
sino de un entendimiento que ninguno se atrevía a nombrar. La confianza frágil como la flama de una vela titilaba entre ambos. Grace se movió, un quejido leve cortó el silencio. Alisa la calmó con suavidad, arrullando con un canto bajo. No era una melodía que Samuel conociera, pero llevaba el compás de una oración. De esas que una madre susurra cuando lo único que le queda es fe. Samuel inhaló hondo el aire cargado de salvia y del humo leve que venía de la estufa. Cambió de postura, el ala del sombrero sombreándole la cara. «Puede que vengan», dijo al fin voz pareja. «Pero si lo hacen aquí, no lo tendrán fácil». Alisa asintió despacio, los labios apretados, ojos aún clavados en los suyos. Lo que leyó allí pareció darle firmeza, aunque fuera un poco. Las estrellas empezaban a asomar en el azul cada vez más profundo. El viento de la pradera se levantó por fin fresco contra la piel, trayendo consigo el aroma de tierra lista para la noche. Samuel volvió la mirada sobre el campo, y esta vez la de Alisa lo siguió. No con miedo, sino reconociendo que viniera lo que viniera, ya no miraban solos el horizonte. La tarde cayó sobre la llanura con un silencio demasiado hondo para fiarse. Hasta las cigarras incansables en su canto habían callado. Samuel Carter estaba en el borde del corral, una mano sobre el pestillo de la entrada. Entonces lo oyó un retumbar grave y parejo, que llegaba débil entre el viento. Cascos. No era la carrera descuidada de un muchacho, ni el paso suelto de un peón tardío. Era un ritmo medido intencional, el de quien quiere ser visto. Los ojos de Samuel se estrecharon hacia la loma del oeste, la última luz dibujando sombras largas sobre el pasto. Su mandíbula se tensó. Lo había esperado. A su espalda la casa brillaba tenue con la luz de las lámparas. Por la ventana alcanzó a ver a Alisa sosteniendo a Grace pegada, su silueta a medias oculta en el resplandor ámbar. Margaret se movía tranquila a su lado, cerrando las contraventanas. Sus gestos eran serenos pero firmes. También habían escuchado. El suelo parecía llevar el pulso vibraciones tenues, subiendo por las botas de Samuel. Acomodó el rifle en el pliegue del brazo sin alzarlo todavía. Su respiración era estable. Esa que un hombre aprende tras años de esperar tormentas, que siempre llegan las busque o no. Los cascos sonaban más claros crestando la loma, avanzando hacia el valle. El polvo se levantaba a lo lejos, una mancha tenue contra el cielo que moría. Samuel ladeó la cabeza midiendo. ¿2 caballos? Tal vez 3. El peso de su avance llenaba el silencio, expulsando la calma del campo. Dentro, Alisa apretó la frente contra el cabello de Grace, murmurando algo que él no podía oír. Pero sabía de sobra a qué sonaba una plegaria, incluso a través del vidrio y la distancia. La mano de Margaret reposó en el hombro de la joven, sus labios moviéndose como repitiendo el mismo salmo que Samuel llevaba en el pecho. «No temeré mal alguno». Avanzó hasta la entrada, las botas crujiendo en la tierra seca. Su cuerpo estaba inmóvil, pero dentro de él todos los años de soledad, los meses de vigilia y los días desde que rescató a Alisa de las vías se juntaban en ese momento. Los jinetes venían. Ya no había camino atrás ni modo de hacerse a un lado. El sol cayó bajo, pintando el horizonte de un ámbar sangriento. Las cigarras no volvieron a su canto. El único sonido era el golpe de cascos que se acercaban firme como el tic-tac de un reloj que cuenta hacia atrás. Samuel se irguió, el rifle frío en su mano. Viniera lo que viniera sobre la loma, lo esperaría allí. Los jinetes coronaron el cerro justo cuando el último resplandor del día se apagaba. Una nube de polvo los envolvía, difuminando sus siluetas en la línea del horizonte. Al aproximarse, las figuras se hicieron claras, eran hombres. 2 ambos firmes en la silla, montando con la seguridad de quienes creen que el terreno les pertenece. Samuel Carter no se movió. De pie, en la entrada con el rifle descansando tranquilo entre sus manos, y el ala del sombrero sombreándole los ojos. Los hombres frenaron sus caballos, quedando a unos metros del corral. El silencio se prolongó, roto solo por el resoplido inquieto de las bestias y el crujir del cuero. El barbudo habló primero, su voz cortando el aire frío. «Buscamos a una mujer sangre apache, cabello oscuro, viaja con una criatura». «¿La has visto, Carter?» Samuel no apretó el rifle ni cambió su postura. Respondió firme. «Están en mi tierra».
El segundo, más delgado, con ojos filosos como navaja, se inclinó hacia adelante. No te hagas el tonto, sabemos que está aquí. No te pertenece ni a este lugar. Entrégala y no habrá problemas. Dentro de la casa, Elisa se detuvo tras la cortina. Los veía la barba, los ojos astutos del flaco. Y el miedo regresó duro a su pecho. Apretó a Grace contra ella. La mano de Margaret se posó en su brazo firme, dándole suelo. Samuel dejó que el silencio se extendiera antes de hablar de nuevo. La mujer y la niña están bajo este techo, y bajo mi cuidado. Eso es todo lo que necesitan saber. El labio del barbudo se torció. Es una carga. La desgracia la sigue. Lo mejor es soltarla antes de que te alcance a ti. Samuel se movió apenas el rifle, inclinándose, no alzado, pero listo. Su voz bajó dura como poste clavado en la tierra. No se va, y tampoco ustedes, a menos que regresen por donde vinieron. Un instante el patio quedó quieto. El polvo suspendido brillaba con el último reflejo del sol. El flaco escupió en la tierra su sonrisa más fina que papel. No sabes con quién te metes, Carter. Los ojos de Samuel se entornaron oscuros bajo el ala. No necesito saberlo. El chasquido del martillo del rifle cortó el aire pequeño y al mismo tiempo pesado como trueno. Los dos se movieron inquietos en la silla. Los caballos alzaron la cabeza oliendo el peso de lo que no se nombraba. Elisa miraba desde la ventana, el aliento detenido. En ese silencio vio a Samuel no solo como ranchero con rifle, sino como muro entre ella y los hombres que la habían dejado en las vías. El enfrentamiento había comenzado. El patio se sumió en un silencio tan denso que ni el viento se atrevía a pasar. Los caballos pisaban nerviosos, pero los jinetes se mantuvieron quietos. 2 contra 1, y aún así no avanzaron. Algo en la postura de Samuel los mantenía en su sitio. Él permanecía sereno, las botas firmes en el polvo, el rifle estable en sus manos. El ala del sombrero ocultaba sus ojos, pero su presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. No estaba faroleando. La línea estaba trazada, y ellos lo sabían. Dentro, Margaret permanecía erguida junto a Eliza, la luz de la lámpara iluminando la plata de su cabello. Había corrido apenas la cortina lo suficiente para que Samuel la viera. No se escondía, no temblaba, estaba ahí. Su postura decía lo que las palabras no. Él no estaba solo. Elisa abrazaba a Grace, los brazos temblando pero firmes. Sus ojos encontraron a Samuel a través del cristal. Por primera vez desde las vías su mirada no traía solo miedo. Traía confianza. Había puesto su vida y la de su hija en sus manos. Ese peso lo sostuvo más que el rifle. El flaco se inclinó en su silla queriendo quebrar el silencio. ¿Crees que un rifle puede contra 2 hombres? Su voz vaciló apenas lo suficiente para mostrar la grieta, y él contestó despacio con intención. Un rifle, un hombre, un dios. Es suficiente. Las palabras flotaron en el aire como hierro candente. Los ojos del barbudo fueron hacia la casa, y alcanzó a ver la figura de Margaret, la sombra de Eliza detrás. Lo que percibió no fue debilidad, sino una línea trazada más honda que cualquier cerco. Las cigarras calladas desde que los cascos rompieron la tarde, reanudaron su canto bajo constante como si la misma tierra hubiera elegido bando. El momento se alargó cada respiro pesado. Samuel no se movía, no titubeaba. Tras él no solo estaban las paredes y la luz de una lámpara. Tras él estaba una vida entera de trabajo, la familia que confiaba en él, y el Dios que le había dado pulso firme cuando nada más podía. Los 2 jinetes lo sintieron. Otro día quizá se hubieran reído, quizá habrían avanzado ante un hombre débil. Pero aquel no era un hombre débil. Esa era una puerta que no cruzarían. La sonrisa del flaco se deshizo. El barbudo apretó las riendas. Ninguno habló. El aire estaba denso con la verdad no dicha. La pelea no sería aquí, no esa noche. Nadie se movió. Era un duelo no medido por balas, sino por voluntad. La voluntad de Samuel Carter sostenía el corral como piedra firme. El silencio se alargó tanto que los caballos comenzaron a inquietarse, moviendo la cabeza, escarbando la tierra reseca con las patas. Finalmente el barbudo se movió en la silla. Sus ojos se achicaron como si midiera lo que no podía decirse en voz alta.
«Te vas a arrepentir, Carter», dijo al fin. La voz dura pero menos firme que antes. «Un hombre no puede detener la marea para siempre». La respuesta de Samuel salió simple, serena, sin alardes. «Entonces que venga la marea». La sonrisa torcida del flaco titubeó pero no avanzó. Escupió al polvo y tiró de las riendas. Los caballos giraron medio cuerpo, las colas golpeando el aire. Por un instante pareció que atacarían. Pero como si un muro invisible les cerrara el paso, los jinetes se dieron vuelta. Avanzaron despacio primero sin querer parecer que huían. El polvo se enroscaba detrás en remolinos lentos, ocultando su partida. Pero al cruzar la entrada y abrirse el camino, espolearon a las bestias con fuerza, el retumbar de cascos apagándose tras la loma. Samuel no se movió el rifle firme hasta que la última nube de polvo cayó. Solo entonces bajó el martillo con un clic suave definitivo, como cerrar una puerta. Dentro de la casa, Elisa se dejó caer de rodillas. Apretó más a Grace, que gimió bajito, pero no lloró. Los labios de Elisa se movieron murmurando palabras que no se había atrevido a pronunciar desde aquella noche en las vías. «Señor, gracias, gracias por este refugio, por estas manos firmes». Su voz temblaba, se quebró una vez y luego se sostuvo. Margaret apoyó su mano en su hombro, inclinando la cabeza junto a ella, compartiendo el peso del instante. Samuel caminó al porche, rifle, aún en mano, sus botas marcando huellas lentas en la tierra. Se detuvo en los escalones mirando hacia la loma. El horizonte estaba vacío. Los rieles brillaban lejanos como una hebra plateada. Pero sabía que las palabras de aquellos hombres no eran solo amenazas. Volverían. La marea siempre volvía. Tras él la puerta de malla se abrió. La voz de Margaret sonó baja, pero firme. «Puede que regresen, Samuel, pero ella no los enfrentará sola». Él asintió sin hablar. Desde la ventana llegaba un murmullo tenue, la oración de Elisa, aún suave, aún constante. Por primera vez la casa no llevaba su voz en miedo sino en fe. Y Samuel entendió que la defensa en el portón no era el final sino el comienzo. El corral quedó quieto tras perderse los cascos, como si la tierra misma soltara un suspiro guardado. Samuel cerró el granero con calma, el rifle al hombro. La noche había caído del todo, estrellas perforando el cielo oscuro. Los rieles brillaban débiles en la distancia como hilo de plata. Dentro el aire pesaba distinto. Margaret se movía en la cocina guardando la cena que quedó intacta cuando llegaron los hombres. La luz de las lámparas suavizaba sus rasgos, pero sus ojos seguían atentos, pendientes de sonidos más allá de las paredes. Elisa estaba en la cama de huéspedes con Grace dormida en su pecho. La respiración de la niña era tranquila, como si ni el peligro la hubiera perturbado. Pero las manos de Elisa temblaban, las marcas de la soga en sus muñecas rojas bajo la luz. Samuel apareció en el marco, sombrero en mano. Al principio no dijo nada, solo miró a madre e hija, el fuego proyectando sus sombras largas. Finalmente habló bajo, casi con desgano. «Se han ido por ahora». Los ojos de Elisa lo buscaron como queriendo medir la verdad en su rostro. Tardó en responder. Luego su voz áspera por el miedo y el cansancio salió. «Arriesgaste tu vida por mí». No era reproche ni pregunta, solo certeza. Samuel giró el sombrero entre sus dedos. «Por las dos», contestó. Su mirada fue a Grace, que dormía serena en brazos de su madre. «Eso es lo que hace un hombre». Los labios de Elisa temblaron antes de afirmarse. Bajó los ojos a la niña, apartándole un mechón de la frente. «No sé cómo llevar una deuda así», susurró. «No tienes que hacerlo», dijo Margaret desde la puerta, su voz firme pero tierna. «Aquí no contamos la vida de esa manera». Las palabras se posaron sobre la habitación como un manto. Los hombros de Elisa cedieron soltando una carga vieja. Besó la frente de Grace, lágrimas cayendo silenciosas. Samuel se giró dándole su intimidad, pero en el pecho algo se apretó. No era miedo ni deber, sino el inicio de un lazo callado más fuerte que cuerdas o rieles. Afuera la noche se extendía ancha y callada, pero todos en la casa sabían que no era paz lo que sentían sino tregua, y las treguas nunca duran. El rancho yacía tranquilo bajo el manto de medianoche. Las cigarras retomaban su canto sin fin, llenando la oscuridad con su zumbido de verano.
En el porche, Samuel se mecía en la silla rifle sobre las rodillas, la mirada fija en la línea de la loma. La luna iluminaba los rieles recordando lo enfrentado y lo que aún podía volver. Creyó que la tiesa ya dormía. Margaret había apagado el fuego. Jed roncaba en el altillo. Pero desde la ventana del cuarto de huéspedes llegó un sonido nuevo, una voz temblorosa al principio, luego firme en melodía. Elisa estaba cantando. No eran palabras fuertes, no salían más allá de la cuna, pero Samuel captó el compás, una nana vieja de frontera de esas que las madres llevaban al oeste en la memoria más que en los libros. Grace se movió una vez, suspiró, y se hundió más en su sueño. Samuel se inclinó hacia adelante, la mecedora deteniéndose bajo su peso. Algo en esa voz lo sorprendió. No era solo un canto para calmar a la niña. Era un hilo frágil pero intacto, tejido de esperanza pura. Por primera vez desde aquel día maldito en las vías, la voz de Elisa no traía miedo ni desesperanza, sino promesa. En su mente Samuel la imaginaba sentada al borde de la cama, la luz de la lámpara suavizando sus facciones. Sus manos acunaban a su hija como si nada pudiera volver a separarlas. Imaginaba aún las marcas frescas de la soga, la sombra de la traición pesando sobre ella. Y aún así el canto se alzaba como un reto sereno pero firme. Samuel sintió moverse algo en su pecho. Durante meses, quizá años, había cargado con el silencio como único compañero, eligiendo la soledad antes que la herida del apego. Pero en aquella voz frágil colándose en la noche, algo se quebró. No era soledad ni deber, era pertenencia. Se recostó al fin alzando la mirada hacia las estrellas. La nana se apagó quedando solo el murmullo constante del llano, pero su eco quedó sembrado hondo. En ese instante Samuel comprendió. La lucha en la entrada no solo había salvado a una mujer y a su niña, había trazado una línea en su propia vida separando lo que fue de lo que debía venir. Nada volvería a ser igual. Si te gusta este video, comenta el número 9. Si no te gusta, comenta el número 0. Los días que siguieron cayeron sobre el rancho Carter, como la calma tras la tormenta. Los Weller no regresaron, aunque nadie creyó que hubieran desaparecido. En el pueblo empezaba a correrse la voz. 2 hermanos tras una mujer, y su criatura dejando a su paso murmullos de crueldad. La gente no hablaba mucho, pero escuchaba y recordaba. En el oeste el nombre de un hombre valía más que el dinero. Una vez manchado rara vez volvía a brillar. Margaret trabajaba con paciencia, sus manos firmes, aunque sus ojos miraban seguido hacia la loma. Jed se pegaba a sus faldas preguntando cosas que ella no contestaba. Samuel cuidaba el ganado y reparaba los cercos, pero siempre con el rifle a mano. Y Elisa empezaba a respirar de nuevo. Su cuerpo sanaba despacio, aunque las cicatrices en sus muñecas seguían marcadas. Grace florecía sus mejillas redondas, su llanto más suave sin tanto miedo. Algunas tardes Elisa se sentaba a la ventana meciendo a su hija mientras regresaban fragmentos del himno que había cantado aquella noche, inciertos pero persistentes. Fue Margaret quien habló primero del predicador. Estaban en la mesa después de la cena, la lámpara titilando. Samuel dijo con voz firme: «Quizás sea hora de llamar al reverendo Whitfield. Esta casa necesita más que vigilancia, necesita bendición». Elisa levantó la cabeza de golpe, los ojos abiertos. Un predicador, su voz llevaba tanto anhelo como temor. «He pronunciado votos antes, palabras que me ataron como hierro, y se rompieron y me rompieron a mí». Sus dedos apretaron la pequeña cruz de plata que Samuel le había devuelto semanas atrás. Desde entonces colgaba de su cuello, ya no escondida en un bolsillo ni apretada en sus manos, sino mostrada como desafiando al mundo a verla. Samuel se echó atrás en la silla, la mirada fija. «Los votos no son palabras», dijo por fin lento, como si descubriera la verdad mientras hablaba. «Son la vida de ellos». La sala quedó en silencio. Elisa respiró agitada, como si la hubieran alcanzado no con ira, sino con una certeza más honda que el miedo. Bajó la mirada meciendo de nuevo a Grace, y en su silencio no hubo rechazo. 2 días después, bajo el gran álamo junto al arroyo, se unieron. El predicador llegó a caballo, la Biblia en las alforjas, el cabello plateado como el de Margaret. La ceremonia fue sencilla como casi todo en esas tierras. Palabras dichas bajo el cielo abierto con la tierra,
y el agua de testigos. Margaret se puso al lado de Eliza Jed apretando su mano serio por primera vez. El vestido de Eliza era sencillo de algodón claro, remendado por Margaret. Pero en su cuello brillaba la cruz de plata reluciente al sol como si esperara ese día. Cuando el reverendo Whitfield hizo la pregunta, la respuesta de Samuel salió firme y profunda con la voz de quien no necesita alzarla para ser creído. La de Eliza fue más suave, temblorosa, pero se mantuvo. No hubo anillos, solo manos unidas, las palabras del predicador flotando con la brisa. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Al alejarse del álamo, el sol alargaba sombras sobre la hierba. Grace balbuceó en brazos de su madre extendiendo la mano hacia Samuel. Él la atrapó con cuidado en su palma áspera, y en ese gesto el círculo se cerró. Regresaron a la casa ya no como extraños unidos por el peligro, sino como familia. Frágil todavía, pero real. Y por primera vez Eliza cruzó el umbral sin miedo a ser expulsada. Esa tarde sacaron la mesa al aire libre bajo el cielo abierto donde las hojas del álamo susurraban con la brisa tibia. Margaret preparó pollo asado dorado y crujiente pan de maíz, horneado en su sartén de hierro, y una tarta de manzana enfriando en la ventana del huerto Carter. Jed corría de un lado a otro con los cuencos de madera demasiado excitado para quedarse quieto. Grace dormía en la cuna de cedro que Samuel había hecho con sus propias manos. La cuna estaba al lado de la mesa, la madera pulida y tallada con una cruz sencilla en el cabecero. A menudo Eliza se sorprendía repasando con los dedos las vetas de la madera, admirando que un hombre que había vivido con la soledad como coraza pudiera crear algo tan tierno. Grace se movía de vez en cuando, pero sin despertarse, arrullada por las voces y las risas. El aire estaba impregnado de paz, no la ruidosa de la victoria, sino la callada que llega tras la oración. Samuel estaba en la cabecera no como un patrón dando órdenes, sino como un hombre que por primera vez en años no comía solo. Partió el pan. Lo pasó primero a Margaret y luego a Eliza. Sus gestos fueron medidos como si valorara el regalo de un acto tan simple. Eliza, sentada a su lado, levantó los ojos hacia la luz que se apagaba. El atardecer se extendía en franjas de fuego y oro, y los rieles brillaban lejanos más allá de la loma, perdiéndose en algún sitio remoto. Ella miró hasta que los colores del cielo se tornaron en un tono rosado, y susurró como si hablara con el propio aire. No pensé que volvería a pertenecer a ningún lugar. Sus palabras no llevaban amargura, ni siquiera tristeza, solo asombro como una verdad que nunca se había atrevido a pronunciar hasta entonces. La mirada de Samuel se posó en ella firme sin apartarse. Ahora sí, dijo él con sencillez. El silencio que siguió no fue vacío sino pleno. El chasquido del fogón. La risa de Jed resonando en el patio. El tarareo de Margaret, mientras dejaba la tarta sobre la mesa. Incluso las chicharras parecían sumarse a su canto, fundiéndose con el ritmo de la tarde que caía sobre la tierra. Eliza llevó la mano al pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Cerró los ojos, un instante sus labios moviéndose, en una oración tan baja que nadie pudo escuchar, pero que se quedó flotando en el ambiente como una vela recién encendida. Los rieles al fondo seguían ahí rectos, inflexibles, sin compasión. Pero la vida, pensó Samuel recostándose en su silla, nunca era recta. Se torcía, se rompía, se reparaba, y a veces cuando la gracia lo permitía encontraba el camino de regreso al hogar. La última luz se apagó y el rancho Carter resistió a la noche, ya no solo como techo, sino como refugio. Ya no como un lugar marcado solo por la sangre, sino por la elección, la fe y ese amor que perdura. Y así terminó, no con el estruendo de cascos, ni con el disparo de un rifle, sino con el murmullo suave de las voces en la mesa, la cuna crujiendo levemente con la brisa. Los rieles pueden ir rectos, pero la vida jamás lo hace, y a veces Dios dobla el camino hacia casa. En la frontera la vida nunca fue sencilla, pero en sus pruebas la gente hallaba la verdadera medida del amor, la fe y la valentía. Quizá ustedes también recuerden esos días en que una comida compartida lo significaba todo, o cuando una nana traía más esperanza que un centenar de promesas. Estas no son solo historias de Samuel y Eliza, son reflejo de cada familia que luchó por un lugar, de cada alma, que encontró fuerzas en la gracia de Dios,
y de cada corazón que creyó que el hogar merecía ser defendido. Si esta historia despertó algo en tu interior, guárdalo. Compártelo, medítalo, y acompáñanos mientras damos vida a más relatos del viejo oeste, historias de coraje, redención y esperanza, que no muere. Suscríbete para no perderte el próximo viaje al pasado, donde la historia respira y la fe sigue iluminando el camino.